con Ricardo en esta amena conversación, ¿no? Hay entonces todo un grupo de estudiosos y de economistas, y después vamos a ver un sector económico, algunas empresas, que empiezan a revisar, ¿no? Y a darle un nuevo sentido a la misión del trabajo, a la misión de su productividad, al sentido, ¿no?, de sus propias empresas. Y en el libro hay dos palabras claves que tú señalas cuando estableces esta relación entre sociedad y naturaleza. Esas palabras son límite e innovación. ¿Por qué no nos explicas un poco más esta revisión de las relaciones sociedad y naturaleza? ¿Por qué tienen un significado importante la palabra límite y la palabra innovación? La palabra límite es una palabra que los economistas en general intentan hacer el máximo para alejar. ¿Por qué? Porque el sistema de razonamiento de los economistas es un sistema donde, y esto es lo que se enseña en las escuelas de economía hasta hoy, donde hay los hogares, donde hay las empresas y donde hay un flujo de ingreso y riqueza entre hogares y empresas. No hay sol, no hay naturaleza, sino como externalidades. Este concepto creado por los economistas, donde todo que no pertenece al sistema de precios es externo al sistema económico, es muy típico de una ciencia incapaz de incorporar la naturaleza a su reflexión. Justamente esto esto empieza los últimos 10, 20 años a cambiar de manera muy importante por los límites que enfrentamos, límites en términos de cambios climáticos, donde ya fuimos allá de las fronteras dentro de las cuales la especie humana puede desarrollar, florecer. Claro. Límites en términos de agua, límites en términos de biodiversidad. Y de los servicios de los ecosistemas. De los 24 servicios ecosistémicos de que dependemos, 16 están seriamente comprometidos o algunos casi irreversiblemente. Es interesante esa mención que haces en el libro de los 16. Quería contarte que en los años 70, cuando yo me gradué de abogado en la Universidad Católica acá en Lima, en la tesis que desarrollé sobre derecho, medio ambiente, un capítulo era sobre economía y me interesó mucho el concepto de externalidades. Te estoy hablando de los años 77. Y cómo, digamos, la propuesta nuestra es, tenemos que meter en el sistema de precios a estas externalidades para que el medio ambiente o los ecosistemas tengan un valor económico y se empiecen a transar. Y para que entonces las empresas incorporen en su sistema de costos, ¿no?, los costos de la prevención ambiental. Ese concepto ya no es suficiente, según tu propuesta. No es suficiente, ¿no? Pero es todavía muy importante. Y te doy un ejemplo empírico, con un dato muy impresionante. Si uno toma si las empresas tuvieran que pagar por 3 servicios que utilizan, el espacio carbono, es decir, la atmósfera. Tú lo llamas de espacio carbono, me parecía extraña esa expresión. Sí. ¿Por qué? Porque es el espacio donde puedes emitir gases de efecto invernadero. Es un bien público que pertenece a la humanidad y a la naturaleza, pertenece a todo, es un bien de nuestro planeta donde depositamos libremente, nadie paga para hacerlo. Si pagaras por eso, si pagaras por el agua que utilizas y que las empresas no pagan, y por la basura y los efectos que generamos, si las empresas pagaran solo por estos 3 factores, de cada dólar de beneficio, de lucro de la economía global, tendría que ser extraído 41 centavos. Caray. Sería una revolución en los valores de la economía global extraordinaria. Entonces, o sea que sí tiene sentido el incorporar al sistema de precios. Tiene todo sentido, aunque tiene sentido porque es una señal que se lanza
a las empresas y a los consumidores que muchos de los bienes que entran en las utilidades de que dependemos, estos bienes no son gratuitos, de hecho. Y esos bienes no pueden seguir siendo pero no sería gratuitos. suficiente, porque Pero, déjame explicar claro, esta idea para hacerte una pregunta. No sería suficiente porque, y tú pones el caso de los automóviles y el caso de la alimentación, porque también no solamente se trata de incorporar al sistema de precios los costos de la prevención de las bebidas o gaseosas, sino también tenemos que ver las finalidades, estas nuevas finalidades. ¿Para qué yo produzco un alimento o por qué yo invierto ingentes, ¿no?, dineros para vender automóviles? Si eso va contra el dinamismo de la sociedad o claro. la posibilidad ¿no?, de moverse y movilizarse. Explica esos dos conceptos que son importantes en tu análisis del libro. Entonces, hay, por un lado, claro, hay límites y hay dos maneras de enfrentar estos límites y estas dos maneras tienen que combinarse. Una, límites exigen una revisión de lo que consumimos, la cantidad, etcétera. Pero límites tienen que ser enfrentados también con innovación, innovación tecnológica, innovación que nos conduzca a obtener las utilidades que necesitamos de los bienes, pero sobre la base de la utilización de menos recursos, menos energía, menos recursos bióticos. Y más utilidad social, entonces. Y más utilidad social. Entonces, el caso, quizás el caso más emblemático en este sentido sea el automóvil individual. Hoy hay un esfuerzo, por ejemplo, en mi país, para cambiar el tipo de combustible del automóvil, de fósil para etanol. Pero cuando tú ves una ciudad como São Paulo, donde el congestionamiento en noviembre llegó a 306 kilómetros en la superficie del municipio de São Paulo, 300 en las vías principales, sin las vías secundarias, aunque fuera con etanol y no con gasolina. Igual hay el entrampamiento. Bueno, hay, o sea, no hay que cambiar la concepción que se tiene del automóvil. Y para esto el tema ético es fundamental. ¿Por qué? Porque el automóvil en el mundo contemporáneo se convirtió en el contrario a su destinación inicial. La destinación del automóvil es la movilidad. Hoy el automóvil, en toda parte, sobre todo en los países en desarrollo, hoy el automóvil genera al contrario, inmovilización. Es algo que inmoviliza, que paraliza la vida urbana, que contamina y destruye no solamente la circulación, sino que el tejido social. Y los alimentos, ese comentario sobre la obesidad y el fomento de una industria alimenticia que no genera salud, claro, necesariamente. O sea, no te alimentas, sino te genera problemas de salud. El mismo con relación a los alimentos. Claro que la humanidad necesita más alimentos una vez que hay casi 1.000 millones de personas con hambre hoy. Pero cuando tú ves que el tamaño de la gaseosa que se vende en el fast food norteamericano de 1950 hasta hoy fue multiplicado por 6. El tamaño de la gaseosa, el tamaño de la hamburguesa por 3, el tamaño de la porción de papas fritas por 3, tú te preguntas, ¿alimentos para qué? Porque 36% de la población americana es obesa. Obesidad no es no ser delgacito, obesidad es una enfermedad. Yo para ser obeso tendría que tener 22 kilos más para entrar en esta estadística de 36%, tendría que tener 22 kilos más que tengo. Te imaginas que 36% de la población americana, 30% de la población mexicana tiene esta proporción. Tendría que comer más hamburgers. Y el resultado de esta conjugación entre azúcar, carne con gorduras, etcétera, es una explosión del diabetes. Entonces, estos son ejemplos en donde la finalidad
de una organización empresarial Claro. y de productos es una finalidad que se agota con la venta del producto. Se agota. Pero, muy bien, vamos a seguir con este tema en unos segundos.